Bueno, pues como sabéis, o bueno, os lo digo, ¿no? Mi nombre es Rubén García, soy uno de los creadores de Numan Gerrix. En primer lugar, me gustaría agradecer a Antonio por la invitación y a la universidad, ¿no? Por la invitación a participar en estas jornadas. Y nos hace especial ilusión y bueno, pues para nosotros es algo especial. Te decía, a modo de broma a Edu, que si me vieran mis viejos profesores de los Escolapios dando charlas en la universidad, se iban a hacer de cruces, ¿no? Y se iban a santiguar. Bueno, a lo que vamos, ¿no? Bueno, hemos venido aquí a hablar de la comunicación en el cómic. Voy a hablar un poco primero de un poco mi vida personal, ¿no? Y de cómo se fragua poco a poco un proyecto tan importante como es este para nosotros. Al final, bueno, mi vinculación con Soria es muy potente, soy soriano de nacimiento, pero además me dedico, bueno, firmemente, ¿no? a difundir las bondades de esta provincia tan dejada de la mano de Dios. Y bueno, pues estas actividades me llevan a enrolarme, a alistarme, como decían los antiguos romanos, ¿no? A la legión. Esta vez la legión de los numantinos, en modo de asociarme a una asociación que no sé si sois todos de Soria, pero bueno, no sé si conocéis la Asociación Tierra Quemada. Se dedica pues a hacer diferentes actividades de reconstrucción histórica, siempre con el objetivo de la difusión del rico patrimonio numantino, ¿no? Bueno, pues esa colaboración durante más de 20 años me llega, te das cuenta de que al final la historia de Numancia fue muy importante en su día hace 2000 años, lo siguió siendo igual de importante o más durante todos los años que vinieron detrás, pero desde hace unos 50 años, unos 60 años, esa importancia la ha ido perdiendo paulativamente desde que, entre comillas, los nacionalismos están cogiendo pues auge, ¿no? Ahora los niños de la escuela estudian el río que pasa por delante de su casa y no va más allá. Entonces, bueno, pues esas cosas llevan a que un episodio tan importante de la historia de España o de la historia del mundo, podríamos decir, pues haya perdido ese peso que le corresponde por importancia. Entonces, pues bueno, ahí empieza esa lucha, ¿no? Nosotros tenemos un leitmotiv que es sacar Numancia de Numancia y sacar Soria de Soria, difundirla, ¿no? Entonces, con ese objetivo se crea Numan Gerrix. Numan Gerrix es una línea, una marca de diseño inspirada, ¿no? en los motivos con los que los numantinos dejaron plasmados en su cerámica. Ellos cuando vieron que su cultura estaba a punto de extinguirse, estaban cercados, estaban ya condenados, pues decidieron dejar toda esa cultura, esos bueno, matices, ¿no? de muchos aspectos, los dejaron plasmados en la cerámica. Entonces, en base a esos motivos, a esos famosos guerreros del vaso de los guerreros que podéis ver en el Museo Numantino, bueno, pues yo tuve la idea, ¿no? de poder crear una línea de diseño con esos motivos y el azar, la suerte o bueno, Dios Lug nos juntó, ¿no? A Edu y a mí. Y Edu me presentó pues lo que al final fueron la iconografía de Numan Gerrix, que ya creo que es conocida por mucha gente. Y bueno, pues ahí empezamos a trabajar con ese objetivo de sacar Numancia fuera de Numancia. Y uno de esos formatos, bueno, tenemos redes sociales, ahora tenemos una tienda física, bueno, pues somos muy guerreros, por decir así. Y en uno de esos formatos pues se nos ocurrió que el cómic podía ser un buen elemento de distribución, ¿no? y de difusión. Y ahí empezamos a trabajar. Para elaborar un cómic lo que primero que tienes que hacer, y más de este estilo, ¿no? histórico, pues es un poco empollarte en este caso los textos clásicos. Numancia, hay que decir que es la segunda ciudad más nombrada en los textos clásicos romanos después de la propia Roma. Hay que decir que después de 300 o 400 años después de la caída, los romanos seguían hablando de Numancia como símbolo de amor a la libertad, de gente comprometida, hospitalaria, y bueno, pues esa conquista, ¿no? de Numancia hacia los romanos, pues lo seguían plasmando en esos textos. Y esos textos son los que han servido de base, ¿no? Primero existe una documentación previa a nivel global para contar pues todo lo que va a ser luego el proyecto del destino de Numancia, como llamamos a esa trilogía, ¿no? Luego, bueno, pues pretendimos, ¿no? hacer que no se quedara en un único cómic, porque la historia de Numancia, como digo, es tan vasta que en un único episodio es muy difícil contar todos los aspectos y parámetros que tiene esta importante página de la historia. Entonces propusimos hacer una trilogía, como digo. Un primer episodio
que es Aius, el destino de Numancia, que podéis ver aquí a los pies de la mesa. Además está traducido a 5 idiomas. Bueno, pues lo que nosotros siempre tratamos de hacerlo, lo que hacemos, intentar pensar en grande, porque pequeño ya se hará solo. Vamos a pensar grande y cuanto más así lo pensemos, pues mejor se hará, ¿no? Entonces, ese primer episodio, digamos que resume muy brevemente esta historia. Le dotamos de unos personajes, los cuales hay que trabajar antes, hay que trabajar en los personajes, en la personalidad de esos personajes. Incluso hablábamos de las cicatrices vitales, ¿no? Para luego poder extenderse y darle un sentido a todo. Y cuando piensas en una trilogía, también te viene un poco a, bueno, pues en este desarrollo, nosotros ante todo somos originales. Entonces pensamos en no hacer una trilogía cronológicamente correcta, extendida, ¿no? Entonces, bueno, pues pensamos en hacer ese primer episodio y que de cada una o de las viñetas más importantes de este primer episodio, que en los otros dos se extendieran, coger esa imagen y explicarla, aunque en este primero se habla por sí sola, pero luego en los siguientes se iban a explicar todas esas situaciones para un mayor entendimiento. Ese segundo volumen es Retógenes, que es uno de los grandes héroes, es el que los romanos dicen que fue el autor del incendio de la ciudad. Sabéis que los numantinos, después de estar 11 meses de asedio, pues antes de rendirse y de abandonarse siendo esclavos de Roma, decidieron suicidarse, cada uno a su manera, pues con veneno, con espadas, con tal, y el resto pues prendió fuego a la ciudad. Ese es el final épico de Numancia, ¿no? Bueno, pues los textos romanos hablan de que el que prende a la ciudad fue Retógenes. Entonces, este es el protagonista de nuestro siguiente volumen. Y aquí contamos ya de una forma un poco más pormenorizada cuáles son, bueno, pues sus situaciones vitales, que poco a poco van forjando esa personalidad que al final terminará desembocando en ese incendio final y, bueno, pues la hecatombe y la epopeya, ¿no?, de Numantina. Y bueno, como contrapunto a este segundo volumen, el tercero pues tenía que ser, como digo, Roma, ¿no? A nivel de Escipión, que es el gran general romano, enviado por Roma después de estos 20 años de continuas derrotas sufridas por el ejército, pues manda a su mejor general, pero tampoco les planta cara, ¿no?, a los numantinos. Lo que se dedica es hacer ese cerco que os he contado antes. Y bueno, pues la historia, el peso de Numancia en la historia no solo redunda en los enfrentamientos directos en el campo de batalla aquí en Soria, sino que en la propia República tiene mucho peso, mucha importancia, y muchas decisiones que se toman en el Senado Numancia está por ahí, no sé si en nebulosa o firmemente presente, pero siempre está en el núcleo, ¿no?, en el epicentro de todas esas decisiones. Entonces el tercer volumen va a ser esa historia de Escipión, contada desde el punto de vista romano, ¿no? Y por mi parte, antes de dar paso al siguiente ponente, pues vamos a invitar a que suba a este estrado también a la secretaria del curso para que nos pueda también ir presentando a los conferenciantes. Acaba de intervenir entonces Rubén como coautor del cómic Aius, el destino de Numancia, que mientras nuestra secretaria va acomodando también sus notas para presentarle, pues le diré que esta traducción a los 5 idiomas y a otros 3 idiomas que se está preparando, pues ha nacido precisamente en nuestra Facultad de Traducción e Interpretación, en un grupo que tengo el gusto también de dirigir. Y la trayectoria de Rubén nos la va a contar Juliana Jiménez, nuestra secretaria. Adelante.
Buenos días. Entonces hemos tenido a Rubén García. Nació en Soria, trabajó durante 20 años en el sector de los seguros, pero Numancia se ha convertido en su musa y su historia y el motor de su modo de vida. Es uno de los creadores de la marca Numanguerrix. Y tras la intervención de Rubén García, pues va a entrar ahora en escena el dibujante, precisamente uno de los asuntos importantes de la comunicación no verbal en el terreno del cómic. Y le damos también la palabra a Juliana para que le presente brevemente. Bueno, Eduardo Torres nació en Madrid y vivió en San Fernando de Henares, desde donde desarrolló su trabajo como ilustrador. Cursó la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Rey Juan Carlos. Después de sus estudios, trabajó en agencia como responsable de diseño durante 4 años. En ese momento decidió volcarse en la que siempre ha sido su verdadera pasión, el dibujo, formándose en la Escuela Superior de Arte Arteneo. Tras trabajar haciendo ilustraciones como freelance para diferentes soportes, en 2013 comenzó a trabajar para la empresa estadounidense de juegos Mesa 8 Summit como ilustrador principal. A la par, compaginaba este trabajo con la creación de Numanguerrix, donde continúa con su actividad hasta el día de hoy. Así que tiene la palabra. Hecha esta presentación, pues le damos la palabra a Eduardo Torres, que nos deleitará con su conferencia sobre el cómic como forma de comunicación, los dibujos. Bueno, de momento lo de los estudios en la Rey Juan Carlos casi os la deja votando para las preguntas de después. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la universidad por la invitación y en mi caso es un agradecimiento doble porque veréis, mi rutina diaria de trabajo básicamente es levantarme, trabajar y acostarme. Levantarme, trabajar y acostarme, y así a diario. Siento quitarle el romanticismo a esto del dibujo y la ilustración, pero básicamente se trata de eso. Entonces, muchas gracias por enfrentarme a un público tan masivo, sacarme de mi habitación, hacer la fotosíntesis, y esta terapia de choque es estupenda para ello. Y por otro lado, esta dinámica de trabajo que os comentaba, me enfrentó, ante este curso y tal, me enfrentó a algo, y es que en el día a día, pues básicamente te lo pasas pasando de un trabajo a otro, de un dibujo vas al siguiente que te han encargado, de ese dibujo tienes que hacer la viñeta del día siguiente de Facebook, cuando no tienes eso estás haciendo el siguiente cómic, en el caso de Retógenes, tienes que parar de hacer Retógenes porque vuelve a entrar otro trabajo. Entonces, esa dinámica lo que te impide muchas veces es reflexionar sobre lo que haces, por qué lo haces así y cómo lo haces, ¿no? Entonces, bien, esta invitación me ha costado varias noches de insomnio, que me han permitido un poco teorizar sobre el título de nuestra parte del curso, que es la comunicación y la ilustración. Y es algo súper genérico, porque hay tantas posibilidades y tantos matices como géneros dentro de la ilustración. De entrada os diré que la ilustración no es más que un oficio como cualquier otro. Básicamente tiene una serie de normas, reglas, leyes y disciplinas que tienes que controlar, y a partir de ahí, en base a la práctica y trabajándolo y demás, es cuando comienzas a generar contenidos pues cada vez, digamos, más precisos o orientados a los encargos que te hacen. ¿Qué implica esto? Que la técnica, conocer la técnica simplemente no es suficiente para comunicar correctamente en una ilustración, sea cual sea su formato. Por ejemplo, un género de ilustración sería la ilustración científica. Esto es, pues para manuales de ciencia, incluso la arqueología y demás, se trata de hacer dibujos muy precisos y muy exactos, muy realistas, sobre un objeto concreto, un animal, una planta, etcétera, etcétera. Esto viene pues desde que comienza a resurgir la ciencia en la ilustración, el siglo XVIII y demás, se empieza a descubrir el mundo y se empieza a clasificar los animales y las plantas, ¿no? que se van descubriendo. En ese momento no había fotos, evidentemente, y la única manera de catalogar todo eso y recogerlo cuando estabas en la otra punta del mundo, pues era realizando dibujos lo más precisos posibles.
Bien, este género lo que nos está diciendo es que requiere una técnica pues, muy trabajada, muy precisa, mucha maestría en el dibujo, pero sin embargo ahí el dibujante no se implica emocionalmente, no le puede poner su matiz, su opinión, su contexto, se tiene que limitar a reflejar la realidad tal y como es. Y sin embargo, el caso contrario podría ser la ilustración política. Estas son las viñetas de prensa que conocemos y se nos viene a la mente grandes dibujantes de este país, pues como Forges, El Roto, Peridis, Max. En este caso, si visualizáis alguna de estas viñetas, no son grandes imágenes preciosistas, coloristas y demás, sino que normalmente suelen ser dibujos a línea de tinta, y en el que los personajes en muchas ocasiones están hechos prácticamente con un solo trazado. Lo que ocurre aquí es que la técnica no es tan importante como la labor del artista o del dibujante de comunicar una idea. Y normalmente no suele ser de manera explícita, se requiere siempre cierta ironía, sarcasmo, siempre con dobles mensajes y demás. Eso, por ejemplo, hace poco tuvimos el pequeño debate a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que beneficiaba a la banca y demás. Decidimos sacar algo así en Facebook, tocar este tema. Y claro, la primera idea que se nos ocurrió era pues quizá lo más básico y lo más simple, que era una cola de jueces y juezas esperando para sacar dinero del cajero del banco. Y claro, o sea, evidentemente estábamos expresando lo que queríamos, pero no era suficiente para lo que es el género de la comunicación política. Había que darle alguna vuelta más, algo de socarronería y demás. Al final, la idea, no sé si alguno lo viste, porque nos sigáis en Facebook y tal, pues era un trasunto de juez anglosajón con las típicas pelucas de rulos y demás, con la maza golpeando en su atril, pero su atril estaba hecho de una montaña de billetes. Bueno, pues a esto me refiero, que en el caso de la ilustración política o de actualidad, no es tan importante la técnica que tú tengas como el mensaje que vayas a transmitir. De aquí, por ejemplo, podríamos pasar a la ilustración editorial, y esto dicho como muy genérico, o sea, englobándolo prácticamente todo, tanto, por ejemplo, portadas de libros, donde va a influir el género que estemos trabajando, el interior de los libros. Me parece que hay aquí estudiantes de literatura infantil. Pues la ilustración infantil es un género en sí mismo también y tiene sus propias reglas y demás. Los juegos de mesa, en los que, como decía la compañera, pues he trabajado, pues igual, pues tienes que diseñar una serie de imágenes, pues de objetos, por ejemplo, para las cartas. Si algunos sois jugadores de este tipo de juegos, pues tienes que diseñar un tipo de imágenes para las cartas sobre objetos, otro de personajes, otro de las portadas de los juegos, otro para los tableros. Es decir, cada género, al final, cada soporte, tiene sus propios recursos. Pero esto finalmente nos lleva a lo que nos ha traído aquí, que es el cómic. Y Rubén ha hablado sabiamente de la historia de Numancia y de cómo llevar eso al cómic. Pero esto también nos ha generado nuestros debates intensos, porque, veréis, o sea, muchas veces hay que distinguir, sobre todo en una obra de ficción, entre hechos reales y la verdad. Es decir, que el contenido que tú transmites sea verdadero. Que cuando lo vayas a leer no es tanto la fecha o el dato que das, como que los personajes que estás viendo pues te transmitan realmente algo, te los puedas creer. Aunque sea una historia desarrollada en Júpiter, en una ciudad dentro de 2000 años o algo así. Tienes que desarrollar esos personajes y ese entorno de manera que sea veraz. No olvidemos también que, por ejemplo, las fuentes romanas, que es lo que tenemos a día de hoy, y eso la arqueología pues lo hace estupendamente, y los historiadores. La información que tenemos es esta, y es lo que os podemos contar. Pero no olvidemos que es la versión escrita por los romanos, que es el bando vencedor, con lo cual esperar que va a ser 100% real lo que nos cuentan es complicado. No os podemos decir otra cosa, es decir, o sea, salirnos de eso sería inventarnos algo, no está demostrado. Entonces, al hilo de esto, más allá del guión, ¿qué significa la verdad? Pues que tú, ante un soporte tan anodino y tan simple como es una hoja de papel en blanco, tienes no solamente que narrar una historia y contarla
digamos, con palabras explícitamente, con bocadillos que te diga, pues ahora estamos en este momento y ahora estamos en este sitio y tal y cual, sino que tienes que representar temperaturas, no sé, sonidos, tienes que representar olores incluso desde el papel, tienes que representar movimiento, la física de algo, el peso, la masa, todo eso desde un soporte, pues eso, sin ningún tipo de ayuda. Esto no ayuda en nada. La hoja en blanco posiblemente es la cosa que más miedo le dan a un dibujante. Entonces, en ese caso, en el caso concreto del cómic, una de las cosas fundamentales y prácticamente la diosa a la que se tiene que someter cualquier dibujante de cómic es la narrativa. La narrativa es lo más importante, más allá del dibujo, de la técnica, de la historia o el guión que vayas a contar. La narrativa es lo que finalmente le llega al lector. La narrativa es una especie, digamos, de estructura invisible que tiene su desarrollo a partir de las técnicas físicas que utiliza todo dibujante, pero es una estructura invisible que es la que va a guiar al lector por toda la historia, dentro de cada página, de viñeta a viñeta. Te va a enganchar hasta el punto de que sepas distinguir unos personajes de otros, que no te pierdas. Por eso es fundamental, más allá del estilo que tenga cada dibujante, que bueno, pues en principio todos están bien, y más allá del conocimiento que pueda tener de las técnicas básicas, es fundamental que la narrativa al final del cómic sea perfecta. Porque, os pongo un ejemplo, puedes hacer un cómic con un dibujo increíblemente realista y perfecto, que eso cualquiera diríamos, bueno, es espectacular, esto me lo compro solamente por lo bonito que es y demás. Pero todo lo bien que está hecho ese cómic puede que no comunique nada, puede que no nos esté diciendo nada, que veamos gestos, rostros en los personajes, acciones que no te estén explicando correctamente qué es lo que está pasando en realidad en esa escena. Entonces, por eso, en base a la narrativa, pues siempre podemos jugar con diversos elementos dentro del cómic. Por ejemplo, lo más básico sería la composición de las viñetas. Las propias viñetas, hay diferencias, por ejemplo, no sé si sois más o menos seguidores del cómic, pero, por ejemplo, el cómic europeo tradicionalmente se ha estilado mucho encajonarlo todo demasiado, todas las viñetas muy cuadradas, todo muy alineadito y tal, mientras que, por ejemplo, en el americano, con la tradición de los superhéroes y demás, siempre han tendido a romper esas viñetas, a girarlas, a torcerlas, a darles formas imposibles, a sacar a los personajes de ahí, y eso evidentemente gana mucho en dinamismo. Por eso ahora en el cómic europeo pues cada vez se tiende más a imitar eso e incluso mejorarlo, diría yo. Con esas viñetas, por ejemplo, no sé si sabéis que esto incluso es válido para las revistas, por ejemplo, la maquetación en revistas o en prensa, y es que la lectura natural de un libro o de una revista suele ser de arriba abajo y de izquierda a derecha. Bien, eso va a ocurrir siempre así. Tú, ante la hoja en blanco del cómic, tú sabes que tienes un punto de entrada y un punto de salida, pero jugar con esas viñetas, componer esas viñetas y el contenido dentro de las viñetas te va a permitir guiar la mirada del lector en la manera en que tú quieras y vas a destacar unos elementos u otros. Por ejemplo, dentro de una viñeta, esto luego ya son pequeños trucos, que al final no es tanto chaparte un manual y empollártelo, como a base de práctica tú vas viendo un poco que, por ejemplo, en una viñeta, si tenemos una viñeta alargada, panorámica, si colocas los personajes y los elementos en el lado izquierdo y dejas el lado derecho más o menos vacío, o metes ahí el bocadillo, la lectura o la línea de visión del ojo se va a ir efectivamente de izquierda a derecha. Es decir, en esto hay unas normas, como os decía al principio, y hay una teoría y tal. Lo que pasa es que eso hay que asumirlo, hay que interiorizarlo y después olvidarlo. Y a partir de ahí crear y tú saber que tienes que guiar la mirada, pero nadie te va a decir cómo guiarla, cómo tienes que colocar esa viñeta, cómo está bien o cómo está mal. Eso no hay una norma estricta. De hecho, cuando, esto no sé si te lo he contado a ti, Rubén, cuando el primer día, el día 1, que me iba a poner a dibujar ya el cómic, el primero, el de Ayus, pues bueno, yo tenía en casa un manual, un libro, pues un tocho importante, que se llama Hacer cómic, de Scott McCloud, que es como un manual de cabecera para cualquier ilustrador que se vaya a dedicar a esto. Claro, abres las páginas, empiezas a pasar las páginas y es inasumible. O sea, intentar
asimilar todo eso puede hacerse con tiempo, pero no implica que vayas a tener un buen resultado y un buen acabado al final en ese trabajo. Que la comunicación, que lo que vayas a transmitir con esa historia, por mucho que hayas seguido esas pautas, vaya a funcionar. Entonces, pues ya os digo, sí que tenemos que tener presente que hay que guiar la mirada del lector con esa composición de viñetas, con esa composición dentro de las viñetas, con los personajes, con los colores, con la luz y demás, incluso con los propios bocadillos. Pero luego, por ejemplo, tenemos un elemento quizá básico, que sería la anatomía. Y supongo que en estos cursos se hablará mucho de la comunicación gestual, o sea, no verbal. Claro, ante un soporte como este, no sirve simplemente con que seas canónico y preciso a la hora de pintar una emoción en una persona, pues sea tristeza, alegría y demás. Tienes que ir mucho más allá. Siempre hay que exagerar ese gesto. Hay que hacérselo mucho más obvio al lector de lo que se presupone inicialmente, quizá en otro tipo de ilustración normal. En el cómic hay que exagerar siempre todo mucho, los movimientos, tanto de los gestos de la cara, como si estabas, por ejemplo, que he mencionado a los superhéroes, en una pelea, saltando, volando. Si tenéis en mente ese tipo de cómics, siempre están muy exageradas esas posiciones, en muchos casos son antinaturales, pero facilitan al lector que sepa lo que está ocurriendo ahí realmente. Esto es algo como se hacía, por ejemplo, en teatro, que se maquillaban los actores y demás, se maquillaban con colores muy claritos, con blanco casi la cara, y se marcaban mucho, hombres y mujeres y niños, se marcaban los labios, se pintaban los ojos, las cejas, para que desde lejos el espectador pudiera ver perfectamente cuál era el gesto que estaba haciendo ese actor. En el caso del dibujo es lo mismo, hay que exagerar muchísimo la anatomía canónica, hay que deformarla incluso para que el lector pueda entenderlo. Hay un artista que posiblemente es de mis favoritos, es Norman Rockwell. Él era un pintor que se dedicaba a la ilustración publicitaria, estadounidense, y trabajó en los años 20, 30, 40, 50. Y es estupendo porque tú estás viendo en sus ilustraciones auténticas obras de arte, unos cuadros perfectos de composición y de todo, pero si te fijas, claro, al ser comunicación publicitaria tiene que tener siempre la vuelta de tuerca de enviar algún mensaje, algún tipo de mensaje, ¿no? Pues si te fijas, esas caras están deformadas. Lleva un puntito más allá de lo realista esa sonrisa, la comisura de los labios. Sube un poco más de lo debido las cejas. Todo eso en aras de comunicar, y al final el resultado es espectacular. Eso en cuestión de anatomía. Pero, por ejemplo, el color, el uso del color, pues es un narrador más. Aquí, de nuevo, estamos en la diatriba que os comentaba en los casos anteriores. Hay una teoría del color que hay que conocer. ¿Qué son los colores fríos, los colores cálidos? Te van a decir que si combinas morado con amarillo te va a transmitir unas cosas, si combinas verde con rojo otras, negro con rojo otras. Lo que pasa es que eso, al final, cada lector es un mundo, cada persona es un mundo, y básicamente lo que tiene que basarse el autor es en su propia intuición a la hora de comunicar todo eso. Y, por ejemplo, en el caso nuestro, una crítica que... Bueno, crítica, ha habido gente que sí que nos la ha criticado en el cómic, es que era muy oscuro. Que, bueno, que es un cómic como muy oscuro, mucha oscuridad, mucho negro y tal. De hecho, los márgenes, que tradicionalmente la mayoría de los cómics son blancos y el hueco entre las viñetas son blancos, nosotros lo pusimos negro incluso. Y muchísimas de las escenas se desarrollan de noche. Pero es que, ante el guión que teníamos y la historia que queríamos contar, no podemos meternos, en ciertos momentos sobre todo, no podemos meternos con colores súper luminosos, colores brillantes, escenas soleadas y preciosas y tal, porque nos puede sacar de la historia, eso hay que tener mucho cuidado con ello. Pero es un narrador más porque, por ejemplo, tenemos dos líneas de tiempo y, bueno, siempre lo típico, o sea, entre el presente y el pasado, pues bueno, siempre puedes orientar al lector poniendo un bocadillito y que ponga, ahora estamos en el año no sé cuántos. Pasan las páginas, ahora volvemos a no sé qué año, ahora volvemos al otro año. Bueno, eso no está mal, porque enfatiza lo que quieres comunicar, pero me parece mucho más interesante utilizar el color para ello. Y, por ejemplo,
en la línea temporal del presente que trabajamos en el cómic, todo tiene un mismo tono. Es un tono azulado, es una conversación, un cara a cara entre dos personas y demás. Se desarrolla de noche en un salón de una casa romana. Y entonces, todo el rato, durante todo el cómic, cuando nos vamos a esas escenas, tiene la misma iluminación. Es un tono azulado. Es de noche, pero es un tono azulado, con poco negro, ligeramente iluminado con unas velitas y tal. Cuando nos queremos ir al pasado, incluso pasando de ese momento nocturno, nos vamos al pasado a otro momento nocturno, para distinguirlo, pues simplemente metemos una noche, pero negra. Negra como el sobaco de un grillo, que decía un amigo mío. Negra a tope. Y la iluminación no va a ser una velita, va a ser fuego. Entonces vamos a meter naranjas y demás. Con eso vas a distinguir dos momentos temporales fácilmente, y además, pues bueno, vas a generar, con este ejemplo concreto que os decía, de un momento de calma, con esos tonos azulitos, combinándolos con las velas y demás, a un momento de épica, de cercano a la guerra, de tensión entre los guerreros y demás, con ese fuego, con esa oscuridad y demás. Este es un uso muy importante del color, es casi uno de los mayores narradores. Y de hecho es un problema, hablando de la técnica y demás, que he visto incluso en gente súper profesional y grandes dibujantes de Marvel, que tienen viñetas enormes, llenas de personajes, en una pelea, volando unos, pegando otros y tal, y sin embargo te haces un cacao. Está todo perfectamente dibujado, las proporciones anatómicas, tal, que ya me gustaría dibujar muchas veces así, pero luego sin embargo la ves y el uso del color es incorrecto. ¿Y qué te lleva a eso? A que ves un batiburrillo de gente, a que ves que de repente, por aquí detrás de este personaje está saliendo un pie que pertenece a este. No te orienta. Eso, sin embargo, con el color sí que puedes, o conviene, utilizarlo para distinguir esos planos, destacar unos elementos sobre otros. Esto se utiliza no solamente en el cómic, esto a la hora de hacer portadas, por ejemplo, de ilustración tradicional y demás, el color te tiene que servir para destacar elementos también. Y volviendo al cómic, a nosotros, por ejemplo, también hemos utilizado el color para distinguir personajes. Eso ha sido una pequeña licencia histórica que nos tomamos, porque a lo que hablábamos de la verdad y la realidad, realmente los numantinos y probablemente casi todo el mundo, el pueblo llano, llevaría la ropa de un color pardo o algún color oscuro, marrones, negros y tal. ¿Por qué? Porque es el color natural de la lana, porque los tintes costaban muchísimo. Imaginaos, el tinte más caro era el púrpura, que el púrpura es el que han utilizado históricamente en la Iglesia, pues los cardenales, el Papa, los obispos, lo utilizaron en Roma los cónsules, los generales, el César. Pues básicamente no tengo las cifras exactas, pero se obtenía de moler las cochinillas. ¿Sabéis el bichito este que se hace una bolita, que es gris y tal? Pues a base de triturar cochinillas de estas, se hacía un polvito y de ahí se sacaba el púrpura. Imaginaos lo caro que era eso. Evidentemente, nosotros, si hubiésemos puesto en el cómic para contar esta historia, pues a toda la gente de color púrpura, más allá de que les demos unos rasgos físicos de su cara y demás, concretos, va a despistar mucho al lector. Entonces lo que hacemos directamente es asignarle a cada personaje un color en su ropa. Bueno, después lo explicamos en el texto del final, que bueno, contamos un poco qué es real y qué no, y por qué nos hemos tomado esas licencias. Eso en el caso del color. Y luego os decía el tema de la física, del frío, de la temperatura, del sonido, del peso, de la masa de algo. ¿Cómo puedes llevar esto al cómic? Bueno, en el caso del sonido, más o menos es evidente con las onomatopeyas. Los bocadillos, lo que está diciendo alguien en un momento determinado, pues bueno, puedes jugar. Esto es algo que ya hemos ido también trabajando y rodándonos en ello con el primer cómic y que en el segundo pues está siendo pues como más explotado, ¿no? Por ejemplo, si alguien está gritando, pues le pones un bocadillo igual, pero las letras más grandes para que veas que está gritando, a otras letras más pequeñas, letras en negrita, en cursiva. De esa manera puedes destacar tonos de voz, incluso con la forma de los bocadillos, que no sea solamente el bocadillo, el globito redondo con una flechita, sino que
bueno, ahora mismo ya se hace de todo, y los grandes artistas, los precursores de todos estos temas, lo han hecho así desde hace décadas. Pues que si meter rayos para esa flecha, convertirla en un rayo, convertirla en globos, convertirla en mil cosas, para cambiar esos tonos de voz, por ejemplo, enfatizar un grito, enfatizar un susurro. Pero luego, por ejemplo, el peso, pues eso es una historia también. ¿Cómo hacer que algo pese realmente a un personaje? Pues no solamente trabajas con la postura anatómica de ese personaje, sino que también vuelves a la composición de esa viñeta, por ejemplo, y bueno, imaginaos, hay un programa de YouTube, no sé si lo conocéis, Todopoderosos, que es de cine, hablan mucho de cine y tal. Y uno de los que siempre hablan es Javier Cansado, el cómico. Y el tipo dice que a él solamente le gustan las películas donde las maletas pesan. La mayoría de las películas estas que les ves corriendo por el aeropuerto y van con la maleta en volanda, y dice, es que eso no es creíble, fuera esa película, me da igual que le haya hecho, Spielberg o quien sea. Bueno, pues al final en el cómic tienes que trabajar de la misma manera. ¿Cómo puedes hacer eso? Pues quizá algo que tenga peso, esa maleta que os digo, pues quizá colocas la cámara de una manera determinada para que ocupe más espacio en esa viñeta que el propio personaje que va tirando de ella. La puedes colocar en la parte de arriba de la viñeta casi aplastando al personaje. Ese tipo de trucos son cositas que al final vas viendo y son técnicas que, bueno, que no se enseñan así canónicamente, pero que al final con el oficio pues vas viendo. Y luego, por ejemplo, la temperatura que os decía, pues te sirve para, o sea, utilizando el color, por ejemplo, en el caso de antes, básicamente sí, siempre tienes colores fríos y colores cálidos, ¿no? Esto es teoría del color básica, pero siempre es conveniente ir un poco más allá, porque bueno, puedes tener un día soleado, digamos, y que haga mucho frío. Bueno, pues todo eso lo tienes que intentar representar a través del dibujo. Realmente, bueno, pues al final, esto no sé si lo he llegado a conseguir en el primer cómic, pero desde luego es algo que para el segundo, por ejemplo, estamos trabajando mucho más. La última página, de hecho, que he dibujado, la dibujé la semana pasada, consistía en una pelea, en una caza de Retógenes, del protagonista, de un joven adolescente, va a cazar un oso. Y el tipo va a pelo, va montado a caballo, pero va a pelo, va con un puñal simplemente, y el tío se tira encima, salta del caballo en movimiento, se tira salta encima del oso y le clava el puñal, y bueno, hay una lucha muy violenta. Imaginaos una escena así sobre el plano estático. Bien, pues recopilamos todo lo que os había dicho antes. Tuerces viñetas, las giras a los propios personajes dentro de las viñetas y los pones del revés, con líneas cinéticas, que al final es un poco lo que hacemos siempre, ¿no? Cuando alguien va corriendo y tal, le pones las rayitas estas detrás y ya corre más rápido. Pues con ese tipo de técnicas es como puedes representar la física, la naturaleza física de las cosas. Y bueno, pues básicamente esto es un poco lo que os quería contar. En resumen, ¿una imagen vale más que 1000 palabras? Pues depende de la imagen y depende de las 1000 palabras. No una imagen o un dibujo, en este caso que nos trae aquí, por muy técnicamente bien hecho, puede llegar a comunicar tanto como 1000 palabras. En el caso del cómic, el beneficio que tiene es que tienes un conjunto de páginas que forman escenas compuestas por secuencias, esas secuencias compuestas por páginas, como digo, y esas páginas compuestas por viñetas. Y en ese caso, cada viñeta constituye una frase, constituye una palabra, con lo cual todo ese conjunto te permite expresar, en este caso sí, mucho más que 1000 palabras. Así que, si tenéis alguna pregunta, estamos aquí para vosotros y vosotras. Pues muchas gracias a Edu. La verdad es que me quedo con esa última pregunta, ¿no?, de si una imagen vale por 1000 palabras, y me ha gustado mucho su respuesta. Depende de la imagen y depende de las palabras. Yo creo que las palabras que nos ha transmitido estaban llenas de imágenes también. Tengo, por supuesto, pues algunas preguntas para él, pero me gustaría que desde la sala
pues también ustedes tuvieran esta posibilidad, así que se le adelanto, se las adelanto, les adelanto el turno de intervención para Edu o para Rubén sobre lo aquí contado. No sé si tenemos un micrófono, José, para... Sí, Juliana, sí, porque si no utilizamos el micrófono, pues no nos van a poder escuchar los que están fuera, los que nos están siguiendo por streaming. Entonces es muy importante que la gente que vaya a participar levante antes la mano para que Juliana le acerque el micrófono y quede todo recogido en ese vídeo que después ustedes van a poder revisionar y aprender y volver a analizar todas estas palabras. Así que, ¿alguna pregunta en la sala? Bueno, mientras les dejo pensarla, permítanme entonces que le dirija yo alguna, porque claro, yo es que le escucho, pues no solamente como espectador, ¿verdad?, de este curso, sino también como persona que se ha tenido que enfrentar a la traducción en francés de este cómic, una traducción que hice con el profesor Hugo Marquand de Bélgica. Y por cierto, aprovecho para presentarles a los autores del cómic a su traductora en portugués, que es precisamente nuestra profesora Juliana Jiménez de la Universidad dos Campinas de Brasil. Claro, desde la perspectiva del traductor, pues efectivamente, estas cosas son muy importantes. Son muy importantes porque lo primero que llamaba la atención era la dislocación, ¿no? Las imágenes, los bocadillos, el texto. Cuando estamos acostumbrados a traducir de manera lineal y sabemos la frase que sigue a la siguiente, pues organizamos nuestra tarea. Pero claro, cuando nos encontramos con este cómic, que les invito a ustedes pues a entrar en él y a leer, pues la verdad es que se plantea un problema también para el traductor. Y me pregunto además, Edu, el problema, y para Rubén, que se les va a plantear también a los traductores del árabe. Una traducción que ya ha comenzado porque al cambiar la lateralidad va a tener una repercusión sobre la lectura de la narración. ¿Qué vamos a hacer? Buena pregunta. Sí, la verdad es que, bueno, y el caso del francés, en cierto modo, bueno, tenemos cierto bagaje, pero cuando nos pasas de la traducción de chino o de ruso con símbolos que eran, bueno, para nosotros inteligibles, pues hombre, hay una complejidad tremenda y tienes que tener mucho cuidado, sobre todo porque, aunque los compañeros traductores sí es cierto que hicieron un trabajo estupendo colocando cada frase de cada viñeta en español en un sitio y después la traducían y demás, hay que tener mucho cuidado porque no sabías lo que estabas poniendo literalmente. Y luego había una cosa que me sorprendió, que de hecho la descubrimos por vosotros, que es que hay un diccionario de onomatopeyas. Las onomatopeyas, Edu. La verdad es que, se imaginan ustedes en esa situación, es un cómic que como toda historia narrativa en imágenes está plagado de ellas. ¿De dónde las sacasteis? Claro, pues era algo tan simple como tú ponerte en ese sonido, decir, bueno, pues cómo suena un puñetazo, cómo suena un corte con una espada, cómo suena que choquen dos espadas y tal. Y lo traduces, ese sonido lo pones en letras, aunque sea KRJ, inteligible muchas veces, pero bueno, que tendremos en cuenta ese diccionario. Bueno, y ya si me dices que árabe también, pues... Digo que de ahí el problema que tuviste es que no lo sacamos de ningún sitio, de nuestras cabezas. Entonces, a la hora de traducir fue eso, un problema, pero bueno, lo solucionaste yo creo que muy bien. Bueno, gracias por lo que nos toca, pero la verdad es que se las inventaron y eran muy razonables en cuanto a lo que es la construcción de los ruidos, pero es que no figuran en el diccionario de las onomatopeyas. Que cuando hace 2000 años no había onomatopeyas, entonces... Muchos problemas. Ven, para los traductores, intérpretes, para también los escritores de literatura infantil,
Porque este cómic es de niños, es para niños, es para adultos. Responded vosotros. Es una pregunta que nos hacen muchísimas veces a la hora de cuando van a adquirir, ¿no? El cliente final se propone adquirir el cómic. Vamos a ver, creo que, y esto ya es opinión personal, Depende del niño. Sí, y creo que además ahora mismo los jóvenes o los niños tienen impactos mucho más fuertes en la vida cotidiana suya, tanto en televisión como en los videojuegos. Yo tengo a mi hijo de 7 años que juega al Fortnite y se tira todo el día matando gente. Con lo cual, no creo que la imagen más dura de este cómic, que puede ser una mano cortada, pues le suponga un problema. Depende, ¿no? Si me dices hace 20 años, pues igual sí. Yo creo que hoy la sociedad el tema de la violencia lo tiene muy asumido, lamentablemente, ¿no? Pero y a nivel luego de entendimiento y de seguir esa historia que se cuenta, vuelvo a insistir en mi hijo, que eso al final es una forma de testar. Mi hijo lo ha entendido perfectamente. Las palabras y el idioma que se usa es muy bueno, no es complejo, pese a ser histórico, no se usan muchos datos de fechas, de tal, que pueden un poco, bueno, liar al lector. Y yo creo que se entiende y podríamos decir que sí que es para todos los públicos. Pues ahí está esa observación. ¿Alguna pregunta en la sala? Sí, pasamos el micrófono al profesor Jesús Bozal. Buenos días. Hablabas de que el contenido del cómic, el texto, tiene que ser verdadero, ¿no? Más o menos. No tanto el texto como la obra en general. Tienes Sí. que creerte a los personajes, que lo que les está ocurriendo es factible y es posible. Entonces tú digamos que te lo has creído, ¿no? Y a partir de ahí hablas de que la historia está contada por los romanos. En tus viñetas aparecen también personajes sorianos, ¿no? Numantinos. Sí, sí, sí. Cuando tú dibujas un personaje numantino, claro, es bajo el punto de vista romano. ¿Has conseguido, a través de ese lenguaje no verbal romano, adivinar un poquito, ir más allá en el tema del lenguaje no verbal numantino? Claro, es realmente difícil saber cómo eran los numantinos, incluso los propios romanos, porque al final la historia ocurre algo. Más allá de quien la cuente, normalmente lo que se cuenta es pues los grandes nombres, las grandes fechas, y hay una enorme masa de mayoría de la población que son totalmente, normalmente, y sobre todo cuando pasan 2000 años, que pasan totalmente desapercibidos. Pongo un ejemplo. En el caso de Retógenes del Segundo, en Soria, si vais por Soria, os cuenta la historia de Numancia, Retógenes va a ser el gran héroe, va a ser casi un semidios, el Hércules de Soria. ¿Quién nos dice que en la realidad Retógenes no era un tipo bajito, feo, borracho, que pegaba a su mujer y que, bueno, pues coincidió que, pues oye, que por su inconsciencia o su arrojo, pues sí, pues venció a los romanos en varias ocasiones y tal? No podemos saber, o sea, no podemos llegar a tanto. Entonces, al final juegas un poco con la historia, que la historia de las fuentes romanas, pero por otro lado con tu propia experiencia y intentas llevar ese personaje pues un poco al día a día nuestro, ¿no? Y que esas emociones que sienten pues sean entendidas por lectores de hoy en día. Por ejemplo, en el caso igual de Retógenes, no lo hemos puesto así tan mal encarado, pero sí que lo hemos complejizado mucho más que los personajes del primero, porque decimos, bueno, ¿cómo alguien, desde un niño, empezamos la historia siendo Retógenes niño, cómo 20 años después, cómo acaba pegándole fuego a la ciudad, acabando con sus seres queridos o incitándoles a que ellos mismos se quiten la vida? Es decir, pasando por encima del instinto de supervivencia de uno, porque quitarse la vida no es fácil.
Bueno, pues se trata de construir, a eso voy con la verdad, ¿no? De darle un sentido a ese personaje para que en ese periplo vital, desde niño hasta que ocurre la caída de Numancia, sea algo factible o algo verdadero, en el fondo. Yo añadiría que... No, vale. Yo añadiría que, bueno, que sí, que le hemos dotado de actitudes sorianas. De hecho, Retógenes no come torrenillos, pero coge setas. Y al final, en un pasaje, se termina refugiando en una cueva que hay al lado del río, a 5 kilómetros de Numancia. Bueno, en Rubén, tú eres en Retógenes, ¿verdad? Sí, en mis ratos libres. No, pero es verdad. Él es miembro de la Asociación Tierra Quemada y entonces cuando se viste de numantino, él representa a Retógenes. Entonces mi pregunta también va en este sentido. Es verdad que el cómic ha sido dibujado y escrito por sorianos y encima, bueno, pues por numantinos. Bueno, es que Rubén, por ejemplo, es que vive allí, vive en Garray. Vivo lo que diríamos dentro del cerco. Vive en el cerco. Entonces, cuando se han reflejado estos personajes, estos dibujos, habéis, supongo, os habéis volcado con el diseño gráfico del personaje. ¿Cómo encontráis a los numantinos, tal y como aparecen reflejados en el dibujo, frente a los romanos? ¿Qué distingue a un romano de a un numantino desde el punto de vista del diseño gráfico? Bueno, pues eso también es un aspecto que hemos ido trabajando, ¿no? Desde esas primeras páginas hasta las últimas que se están dibujando ahora mismo. Bueno, pues son gente mucho más ruda, mucho más musculada, se podría decir. Incluso los numantinos de avanzada edad, pues bueno, ya les faltan piezas dentales, ¿no? Y tienen muchas más cicatrices en la cara. Son rasgos mucho más, como digo, mucho más trabajados y mucho más duros. Y en eso también insistimos en este segundo. Quizá en el primero era todo un poco más lineal y no teníamos en cuenta esos matices, pero en el segundo, que hemos dado una vuelta más de tuerca, ¿no? Pues estamos trabajando mucho más los detalles. De hecho, en el primero tuvimos que cambiar la decoración de la casa numantina en un momento dado, porque si bien, y eso lo explicamos al final del primer cómic, hay hay 3 o 4 páginas de explicación de detalles que pasan por alto, pero que están documentados y por eso está. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, como digo, de la casa numantina, en la que aparece un momento del amanecer, ¿no? Y la familia está durmiendo y empieza a despertar, y en esa decoración pues existe una balda donde hay unas cabezas de guerreros, porque los científicos dicen que los grandes guerreros se mostraban quitándole la cabeza a su enemigo y llevándose la casa, ¿no? Entonces, de hecho, en la visita dicen que es un guerrero que tiene 10 cabezas en su casa. Una señora decía que era un guarro, pero realmente pues lo que es un gran guerrero, porque tiene 10 trofeos en su casa. Bueno, pues entonces quisimos mostrar en esa casa, esa situación. Y cuando se lo pasamos, ¿no? Porque todo, como decimos, todo esto ha pasado luego una criba por el equipo arqueológico de Numancia, y entonces nos apuntaron, ¿no? Habéis puesto bien las cabezas, pero claro, no las tendrían con carne. Nuestras cabezas estaban, bueno, pues deformadas y medio podridas, con moscas alrededor. Entonces eran guarros, pero no tanto. Entonces, pues tenían lo que era la calavera. Entonces tuvimos que cambiar ese dibujo de esas cabezas y convertirlas en calaveras. O sea que está todo muy, muy medido y muy bien expresado, yo creo. Al hilo de lo que has dicho del diseño de los personajes, que es algo que se me ha pasado por alto antes y que es muy comunicativo. Claro, inicialmente, cuando nos planteamos hacer el cómic, el primero, nosotros ya contábamos con una serie de personajes muy trabajados, en un estilo en el que los numantinos y los romanos sí que son totalmente diferentes. El numantino suele ser, pues eso, un personaje alto, más estilizado, con figura más humana, mientras que el romano pues es algo más homogéneo, cartoon, bajito y tal. Claro, la decisión lógica podría haber sido, bueno, ¿por qué no utilizamos estos personajes que tenemos muy trabajados ya
para hacer el cómic. Y es que no hilaba ese estilo de dibujo y ese estilo de personajes con la historia que queríamos contar. Si hubiésemos metido esos personajes en el guión de Rubén, se habría dado de tortas. Por eso ya empezamos nos fuimos a un estilo un poco más realista, que fuese tal, y de hecho, bueno, pues luego ya empezamos a probar la manera de compaginar las dos cosas, porque no queríamos desprendernos del todo de los personajes iniciales y demás. Empezamos dibujándolos sin cuello, como son nuestros personajes cartoon, pero no funcionaba, al final hubo que dar marcha atrás y tal, y bueno, les dejamos el detalle de las manos con 4 dedos, simplemente en vez de 5, algo que hemos desechado ya en el segundo porque es un infierno dibujar eso, pero voy un poco a eso, ¿no? A cómo el estilo del personaje o cómo esa anatomía tal puede ser acertada o no para un estilo de historia u otra, cómo comunica de manera diferente. Bueno, ¿alguna pregunta en la sala? Buenas, es que yo según iba escuchando la charla y viendo los cómics que habéis traducido, se me han venido a la cabeza 2 preguntas. La primera de todas es el simple hecho de crear el cómic del principio, que ¿cuántas veces tenéis que reescribir el guión sobre qué va a aparecer en los bocadillos? Y que si es, por así decirlo, ya definitivo o ya habiendo terminado el propio cómic, tenéis que volver a veces a reescribirlo. Pues se reescriben tantas veces como puedes hasta que lo mandas a editar. Incluso una vez editado, lo abres y dices, me cago en la leche. ¿Sabes? Estás continuamente, tanto en guión como en dibujo, como en todo, o sea, en cualquier... Y cada vez, al final yo creo que nos pasa a todos. Cuando vemos un trabajo hecho que has hecho tú mismo con la perspectiva del tiempo, bueno, pues la experiencia vital te lleva a obtener otras percepciones o perspectivas, ¿no? Y aquí pasa igual, pero desde el minuto 1 hasta, ya te digo, hasta que lo mandas a maquetar o a imprimir, pues ayer mismamente, no releyendo, pero su novia estaba echándole otro vistazo, porque otra de las cosas que tiene, que lo ves muchas veces, ¿no? Pues salía otro matiz, ¿no? Oye, mira esto. O sea que eso yo creo que es constante, y si se pudiera modificar, se modificaría constantemente. Entonces, ese es el límite. Lo escribe, ya cuando estás escribiendo el guión, pues ya de por sí que tú empiezas con una historia, pero la propia escritura te va a hacer que tengas que modificar cosas del presente para que cuadren, ¿no? O sea, del pasado para que cuadren con lo que estás escribiendo, y además así le proporciona mucha más riqueza, ¿no? Pero una vez ya que lo terminas o tienes tu producto para ti terminado, aún así te siguen ocurriendo muchas cosas o aportaciones de gente que las ves positivas y las modificas. Bueno. De hecho, nos ocurrió que cuando terminamos de dibujar el primer cómic, ¿te acuerdas? El mismo día que puse fin en la última página, a mí me entró un síndrome de estos de nido vacío que alucinas. O sea, me hice madre por un momento. Y claro, porque era en plan, joder, o sea, me he tirado un año trabajando en esto y se ha acabado. Y de hecho, ahí, fuera de guión, metimos las 5 páginas de inicio del cómic, ¿verdad? Que cuentan otra historia real y tal, dentro de la historia de Numancia, que no la habíamos tocado todavía. Pero bueno, o sea, a lo que dices de reelaborar y trabajar. Y efectivamente, llega un momento que en el dibujo, sobre todo, esto nos lo decían en clase mucho, que hay un momento en el que hay que parar. Hay que decir, ya, o sea, hasta aquí, ya está. El dibujo ha quedado como ha quedado y termínalo y fuera, fírmalo y ya está. Porque, lo decías tú además, en un cómic pasa un año o incluso más tiempo trabajando con él. Tu mirada de las cosas en muchas ocasiones cambia. Así que, pues bueno, sí, hay un momento que hay que decir basta. Esto le pasa hasta los grandes, ¿eh? Uderzo y Igor Cini, si veis los primeros volúmenes de Asterix, pues no, el dibujo no tiene nada que ver. Incluso los Simpson, veis los primeros episodios de los Simpson y veis los últimos y parece que no es ni siquiera la misma serie. Vale, y mi segunda pregunta viene siendo con la traducción en chino, porque puedo ver las diferentes traducciones
y más o menos todas pues son europeas, o bueno, europeas la mayoría. Pero la que es del chino, al haberse cambiado ya de continente y haber tenido un pasado que seguramente es increíblemente diferente al que tenemos nosotros, ¿cuántas adaptaciones habéis tenido que hacer para que la historia sea igualmente comprendible tanto en chino como en español, que es originalmente? Yo creo que Antonio mejor responde esa pregunta, porque nosotros nos han pasado unas rayas y las hemos tratado de meterle en los bocadillos. Sí. Ha habido un trabajo inmenso, precisamente con el chino. Bueno, no solamente con el chino, también con el ruso, lo que va a haber con el árabe, pero os puedo asegurar que incluso también con el francés. Estas traducciones no terminaban nunca, ¿eh? Lo que ha contado Rubén, el proceso de consolidación del texto, ha pasado lo mismo. Nosotros trabajamos en un equipo al menos de 2 personas, uno sirviendo también de revisor para asegurar la calidad del texto y de la representación. Pero en el caso del chino que planteabas, efectivamente hay que construir un mensaje para una cultura totalmente ajena, para una cultura totalmente diferente. Entonces ha habido que versionar una serie de circunstancias para poderlas hacer comprensibles al público. ¿Qué? Sí. Esto lleva un proceso de elaboración constante. Lo cierto es que cuando presentaron la versión del chino en el Palacio de la Audiencia, se explayaron sobre estas cuestiones estos 2 traductores que lo hicieron, y dijeron hasta qué punto, ¿verdad?, habían quedado contentos por poder trasladar a China esta historia, que creen que la van a entender muy bien los chinos, y la van a entender también muy bien los rusos, y estoy seguro que la van a entender muy bien también los árabes. ¿Por qué? Porque esto es una historia real, que ha sucedido en el cerro de Garray, en estos territorios de la Celtiberia. Pero esto ha podido suceder en Cartago, ha podido suceder en el norte de África, ha podido suceder en cualquier extremo del Imperio Romano. Y estas historias pasan en todo el mundo. Esto es lo que hace universal al cómic. Sí, además yo creo que aquí el cine también nos echa una mano, ¿no? O sea, la industria cinematográfica de Hollywood americana pues está presente en todo el mundo y es consumida por todo el mundo. Entonces, parte de las cosas ya son conocidas por la cultura china, por ejemplo, ¿no? Pues la historia de Roma, aunque ellos no hayan sido partícipes en su propia cultura, pero ya la conocen, ya lo saben. Entonces eso, como digo, nos puede echar una mano en el conocimiento de esa historia. Y luego que es una historia pues que al final es muy humana, ¿no? Porque al final es la lucha del fuerte contra el débil, el afán de superación, el no estar sometido, ¿no? Y que yo creo que son valores que pueden ser comunes a toda la humanidad. Ellos tendrán alguna historia parecida, ¿no? No sé, con los ninjas o con los tal, pues seguro. Bien, vamos agotando nuestro tiempo. Le doy la palabra al vicerrector. Muy bien, yo nada, simplemente felicidades, Rubén, Eduardo. Yo creo, Eduardo, que tienes que abandonar más tu retiro y salir más a menudo y compartir la interesante charla que habéis hecho los 2. Yo solo quería haceros un par de preguntas, si me dejáis. Un poco, ¿cómo trabajáis? Es decir, eso habéis hablado los 2, pero no me ha quedado de quedar claro. ¿Os reunís físicamente? Y luego, simplemente eso es una curiosidad. Y luego preguntaros un poco por el futuro de Numanguerris. ¿Hasta dónde hay Numanguerris? ¿Hasta dónde queréis llegar? Porque si algo ha quedado claro hoy es que vuestras maletas sí que pesan, en mi opinión. Bueno, yo responderé a la primera pregunta y Edu, si le parece, responde a la segunda. Bien, pues parece mentira que para explicar una cosa de hace 2000 años sean las nuevas tecnologías las que nos permiten hacerlo, ¿no? Al final Facebook nos unió,
Edu vino a Numancia con un proyecto además de un cómic de otro, cuando no existía Numanguerris, por supuesto, y bueno, pues me quedé su tarjeta de visita, y la idea que tenía rondando en la cabeza de lo que tenía que ser Numanguerris, pues se la propuse, y al tiempo, como os he explicado antes, pues nacieron los personajes de Numanguerris. Y el día a día, pues el teléfono y el WhatsApp son imprescindibles. O sea, hablamos, pues no sé, 7 veces al día, 8 veces al día, y por WhatsApp continuamente pues nos mandamos información, dibujos, propuestas. Bueno, pues estamos continuamente conectados, casi yo diría más que si estuviéramos en la misma ciudad. Sí, de hecho, bueno, nos conocimos por Facebook, pero que nos podíamos haber conocido por Tinder, porque hablo más contigo que con mi pareja. Sí, al final, yo, por ejemplo, en paralelo a Numanguerris, estuve trabajando con una empresa de juegos de mesa de Estados Unidos. Y es que no nos pusimos cara nunca ni nada. Y sin embargo, el trabajo diario era súper fluido, pues aprovechando simplemente lo que ya hay hoy en día, pues de emails, Dropbox para mandar trabajos complejos y demás, videoconferencia, etcétera. Con lo cual hoy en día pues está muy bien aprovechar este tipo de tecnologías para esto, para hacer mucho más fluido el trabajo, e incluso, bueno, ¿por qué no abaratar costes a veces? Y sobre el futuro, que me lo has dejado esta... Sí. Pues precisamente, vamos a ver, límites en principio ninguno para nuestro negocio, es decir, pues todo lo que pueda durar, pues así. Antes en la entrada estábamos hablando de nuestra competencia, Kukusumusu, que después de 30 o 30 y pico años de trabajo, pues ha entrado en quiebra y han cerrado. Entonces, pues bueno, nunca se sabe, nunca sabes lo que puede pasar mañana, al final vas en el día a día solucionando problemas, sacando trabajos, se te ocurren cosas nuevas y así, pero sí que concretamente, o sea, en ese sentido no nos ponemos límite, pero sí que concretamente en el cómic, y es algo que nos plantearon cuando estuvimos en Santander, en la presentación del cómic allá en Nexus 4, en la librería, bueno, que después de estos 3 cómics, ¿qué hay? Pues bueno, internamente nosotros, esto públicamente y oficialmente, pues no tiene mucho sentido decirlo. Sí que se nos ocurren un cuarto y un quinto cómic, que serían Megara, orientado un poco al mundo más esotérico, de chamanismo, de incluso el propio arte de estas vasijas pintadas por los numantinos y demás. Y un quinto cómic que sería Cayo Mario, que sale en el primero y que es una figura histórica brutal que hemos conocido precisamente pues sobre la marcha, que no es nada más y nada menos que el tío de Julio César. Lo que pasa es que es cierto que esos 2 cómics, pues bueno, están un poco ahí para cuando seamos más mayores, ¿no? O algo así. Pero sin embargo, el otro día, pensando un poco en bueno, pues precisamente, y después de esto, que esto no tiene por qué llegar a todos los públicos, de hecho, el cómic, además en España, pues es un sector que, no vamos a decir que esté mal, cada vez está mejor, pero no tiene el nivel de mercado de Francia, Bélgica, ni mucho menos Estados Unidos. Y se nos ocurrió el otro día, precisamente, a raíz de eso, pues ¿por qué no retomar nuestros Numanguerris originales, nuestros personajes cartoon y demás, y contar pequeñas historias a modo de cómics de Mortadelo y Filemón que leemos de pequeños, o Zipizape y tal, tomos más pequeñitos y contar historias más concretas, donde los podemos meter en un episodio con las ánimas, ¿no? Me parece que te comentaron el otro día. Es decir, es otra vía de salida sin meternos en el volumen de trabajo que supone un cómic de estos, porque no lo hemos dicho tampoco. Pero bueno, ahí está el tocho del guión, que si el primer cómic, el de Ayus, eran 70 y pico páginas de dibujo, en este van a ser 200 de dibujo, con lo cual el nivel de trabajo ya ni nos ponemos fecha ni siquiera ni nada, pues bueno, que vaya saliendo lo mejor posible y tal. Y el futuro va un poco por ahí. No nos cerramos a nada y siempre intentando abrir nuevas vías de salida, abrir nuevos productos y nuevas formas de sacar, como decías tú, de sacar Numancia de Numancia y Soria de Soria. Sí, no, yo hablaba también un poco a nivel de ya en clave empresa, ¿no? Al final estos productos, como es estos cómics, no los haces para rentabilizarlos económicamente, porque la cantidad de trabajo, de documentación, de desarrollo de guión, luego de dibujo, y ya lo que cuesta luego sacar
esa edición, ¿no?, de 1000 ejemplares o los que te propongas hacer, jamás lo vas a hacer, y más como lo que ha dicho Edu, ¿no?, que al final la cultura aquí en España del cómic es bastante reducida. Aquí un cómic, para que os hagáis una idea, un cómic exitoso es vender unos 1500 unidades del mismo, ¿no? Entonces, para rentabilizar ese trabajo que en horas podíamos estar hablando, que si te pagaran realmente por hacerlo, estaríamos hablando de unos 50.000 euros o 60.000 euros, sí, no se va a rentabilizar. Entonces, lo haces un poco por amor al arte, por amor a la historia, por amor pues eso, al cómic, bueno, sí, pues un poco por todo, ¿no? Sí. Entonces, eso también, a nivel de empresa, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, bueno, ha llegado ya el momento, ¿verdad?, de hacer un cambio dentro del panel, y lo hacemos pues agradeciendo muy sinceramente a Edu y a Rubén sus aportaciones en este curso de la comunicación no verbal, curso del signo al símbolo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y espero que nuestros internautas, pues a través de la filmación que quedará ahí dentro de la web del curso, puedan seguir documentándose al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, como habíamos visto, el profesor Antonio va a sustituir, ¿no?, el otro invitado que no ha podido estar por problemas de salud. Y el profesor Antonio Bueno García es licenciado y doctor en Filología Francesa por la Universidad de Valladolid y maîtrise de Letras Modernas por la Universidad de Nantes, en Francia. Premio extraordinario de doctorado, profesor titular de universidad, acreditado como catedrático en la Facultad de Traducción e Interpretación de Soria, Universidad de Valladolid, donde enseña Fundamentos de la Traducción, Teoría e Historia de Traducción Profesional e Institucional y Traducción Publicitaria Francés-Español. Coordinador del Grupo de Investigación reconocido Intersemiótica, Traducción y Nuevas Tecnologías, coordinador del Programa de Doctorado Interuniversitario UBA, Traductología, Traducción Profesional y Audiovisual, traductor profesional francés-español, autor de más de un centenar de publicaciones. Tiene la palabra, profesor. Muchas gracias, Juliana. Bueno, yo me enteré anoche, a unas horas ya muy intempestivas, que no podía estar con nosotros pues el profesor Ruiz Asencio, y no me quedaba otra que como profesor pues en responder, cubrir en la medida de lo posible este vacío y hacerlo desde mi humilde aportación en el conocimiento de la comunicación no verbal. Precisamente en una línea en la que llevo investigando ya muchos años y en la que trabajo junto a un gran equipo internacional que está permitiendo desvelar el problema de la traducción en el momento del encuentro, el momento del encuentro de dos mundos. Yo prefiero hablar de esto porque hace unos pocos días en la ciudad de Los Ángeles pues se echaba abajo la figura, la escultura de Cristóbal Colón, y se intenta ver lo que es el proceso de conquista, de colonización, como una auténtica
barbarie y una masacre cometida con los pueblos indígenas del continente americano. Quiero, de alguna manera, detenerme en otros puntos de observación de aquel encuentro, porque también tuvo sus momentos fructíferos. ¿Verdad, Juliana? El hecho de tenerte aquí entre nosotros, viniendo de Brasil, pues podemos decir que esto ha sido consecuencia también de casi algo más de 500 años de existencia y que nos permite ahora encontrarnos en este lugar, en España. El encuentro de los dos mundos pueden suponérselo ustedes como un acto de perplejidad. Cuando los europeos llegan al nuevo continente, que por entonces no se sabía ni tan siquiera su nombre, se pensaban que eran las Indias y por lo tanto nadie imaginaba que era un territorio nuevo, fue una fuente de conflicto también desde el punto de vista de la comunicación. ¿Por qué? Porque aquellos seres que se encontraron no se habían visto nunca en la vida. Las lenguas que hablaban, tanto unos como otros, no eran reconocibles. Piensen ustedes que los europeos llevaron intérpretes de muchas lenguas en sus embarcaciones, pero ninguna de ellas era capaz de solucionar el problema de comunicación que se había presentado. Yo intento explicarlo a veces esto como el estado cero de la comunicación. Imaginen ustedes este momento en el que las palabras ya no sirven para nada, que podemos ser sordos y mudos. ¿Qué es lo que queda hacer para poder establecer el encuentro entre estos dos mundos? Pues sencillamente volver al estado originario de los seres humanos, al momento en el que no conocían ni lenguas ni escrituras, porque miren ustedes, esto es de ayer. Las escrituras tienen 5.000 años solamente de existencia. Estamos hablando de una existencia de los seres humanos que ya supera los muchos millones de años de existencia. Volvemos entonces al estado cero y nos encontramos con la comunicación no verbal, con el imperio de los signos que intentan consolidarse y hacerse símbolos, porque la diferencia entre el signo y el símbolo es precisamente eso, el haber conseguido un signo universal de reconocimiento entre un gran grupo humano. Esto es lo que hace propiamente el símbolo. El momento de perplejidad, como les decía a ustedes, se lo pueden imaginar con las muchas representaciones que nos han llegado desde el punto de vista pictórico. Lo que van a hacer nuestros europeos, sobre todo los misioneros que fueron los encargados de llevar a cabo una misión de contacto que llevara a cabo la conversión también de estos indígenas. Era precisamente hacerse indio entre los indios para que les pudieran entender, como cuando fueron a otras latitudes y tuvieron que hacerse chino entre los chinos, árabe entre los árabes. Y esto exige que se tengan en cuenta pues una serie de comportamientos y de cuestiones. Para empezar, tenemos que darnos cuenta de que la percepción de los indios para los europeos pues era precisamente algo que les dejó sin palabras. Las reacciones de estos pueblos, unas veces violentas, otras veces enormemente amigables, no eran fáciles de entender. El regalo, y pueden ustedes encontrar en él un auténtico signo y símbolo también de comunicación, permitió el acercamiento entre ambos pueblos. Los indios regalaban a los europeos joyas,
les regalaban aves, les regalaban lo más querido para ellos, mientras que los europeos les regalaban a su vez pues espejos, les regalaban objetos que para ellos tenían un gran valor. Este fue quizás la primera herramienta de comunicación fértil entre las dos partes. Entiendan ustedes también cómo hay otra serie de cuestiones que no se pueden pasar por alto, como es la apariencia física, y que va a requerir también esfuerzos para poderlo entender. En el diario de a bordo del almirante Cristóbal Colón, en el año de 1492, y el día precisamente de 12 de octubre, dice nuestro navegante: ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vi más de una harto moza. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de 30 años, muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos, así como sedas de cola de caballo, y cortos. Los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos que jamás cortan. De ellos se pintan de prieto, y ellos son de la color de los canarios, ni negros ni blancos, y de ellos se hallan y se pintan las caras, y de ellos todo el cuerpo, y de ellos solos los ojos, y de ellos solo el nariz. Dense cuenta ustedes cómo el acercarse a estos pueblos exige una predisposición a mostrarse como ellos, o también intentar que los indígenas adopten los medios y los ropajes, los comportamientos también de los europeos. En todo caso, dense cuenta ustedes cómo la labor llevada a cabo por lo que eran los conquistadores españoles era proclive al acercamiento, a la comunicación con ellos, y también algo que podemos dar como especialmente novedoso en el sistema de colonización hispana, que es el mestizaje. El mestizaje es la asociación con los otros, intentando recabar la máxima comunicación posible para poder vivir de una manera unísona también. El mestizo, del que les aporto también la etimología, pues si atendemos a las definiciones que los diferentes diccionarios nos han aportado de ellos, como el de Covarrubias, precisamente un diccionario de aquella época, dice que es el que es engendrado de diversas especies de animales, del verbo misteo, por mezclarse. Fíjense ustedes cómo la asociación con las otras razas empieza a tener también unas connotaciones especiales ligadas también a lo que es las zoomorfias, el mundo animal. Ya más adelantados en el tiempo, en otro diccionario, Corominas, nos dice que en la tradición de tiempos anteriores, los animales mezclados de varios dueños o sin dueño conocido es también mestizaje. Pero vayan ustedes a analizar el mestizaje desde una entrega total y absoluta por parte de unos seres que intentan representar lo que la comunicación hace posible entre ambos. Miren cómo, desde el punto de vista del mestizaje, es importante también tener en cuenta el poder que esto puede suponer para los pueblos indígenas de acercamiento a lo que es la metrópoli europea, a las ganancias que pueden obtenerse mediante estos hábitos de mezcla de razas y de familias,
Y entiendan ustedes también, que es lo que aquí también nos reúne, que el proceso de traducción se va a ver teñido igualmente por la idea del mestizaje. ¿Por qué digo esto? Porque en la labor que van a llevar a cabo fundamentalmente de conversión los misioneros españoles, misioneros también portugueses en la zona de Brasil, etcétera, se van a utilizar una serie de herramientas y una serie de conceptos que van a permitir la fácil identificación por unos y por otros. La conversión, que es lo que a la postre estaban buscando también los misioneros, pues es el acto de cambiar una cosa en otra, una creencia en unos dioses por una creencia en un solo Dios. Un acto de traer a alguien a una práctica, a una religión que le es ajena. Un acto de sustitución de una palabra, ciertamente, o de una proposición, pero también de una imagen. Y en este sentido, cuando antes escuchábamos a nuestros anteriores conferenciantes hablar del cómic, debemos de tener en cuenta que en aquel estado cero de la comunicación se presentaron los primeros cómics también del Nuevo Mundo. No les voy a decir los primeros cómics de la historia, puesto que tendríamos que remontarnos a civilizaciones anteriores como la egipcia, con su uso de lo que son los jeroglíficos, que son también representaciones de estos asuntos, como los que hemos escuchado anteriormente. Pero piensen ustedes como el catecismo pictográfico va a ser la herramienta de traducción que permita la conversión de los indígenas, y ello a través del estado del mestizaje. Cuando las oraciones del Padre Nuestro, del Ave María, del Credo, etcétera, pasan a imágenes, se hacen utilizando los rostros, se hacen utilizando los ropajes, los colores de las tribus indígenas que permitan entender mucho más y mejor el sentido precisamente de esa oración. Es curioso cómo en momentos, por ejemplo, donde haya que explicar al indígena conceptos como perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, el catecismo pictográfico utiliza recursos como es la representación de un conquistador español con la espada en alto para hacer ver al indígena hasta qué punto esta representación puede ser la que ellos entiendan. Este es el que les ofende, este es el que es llamado a ser perdonado también. La predicación por la imagen va a ser también muy socorrida durante muchos años en el Nuevo Mundo, porque era la única manera de hacer entender a estos pueblos lo que representaba la santidad, lo que representaban algunas figuras de la fe cristiana, etc. Imaginen ustedes cómo estas herramientas, estos grandes lienzos pintados con estas representaciones, podían hacer entender a estos indígenas lo que era el asunto tratado, lo que era el mensaje que se pretendía transmitir. La palabra siempre se ha visto acompañando a la imagen. En muchos cuadros, incluso en la actualidad, todavía podemos ver pequeños mensajes verbales que acompañan a los lienzos, a los óleos, y que pretenden asegurar el contenido de la información que ésta se produce.
¿Y qué decir de momentos tan importantes en la historia como precisamente la Contrarreforma? El Concilio de Trento va a prestar una gran atención al poder de la imagen para ser capaces de transmitir las ideas que tienen que respetar los pueblos que no han entrado dentro de lo que son las presiones protestantes, calvinistas, etcétera, y de cómo defender la fe también. Pero hay asuntos tan interesantes también dentro del ámbito de la comunicación no verbal, cuáles precisamente las artes escénicas. El teatro, como la danza, como la música, como cualquier otra representación artística, va a ser quien comunique de mejor manera en aquellos pueblos el mensaje que se pretende trasladar. Piensen ustedes en una ciudad de los mexicas o del pueblo náhuatl en México o de tantas otras civilizaciones del continente americano, donde los grandes escenarios de los pueblos van a permitir convertirse en algunos días de la semana, precisamente en la escena donde todo se represente. Desde el mundo religioso al mundo político, el mundo de las ideas, los misioneros sabían muy bien de la eficacia de este ámbito artístico. Y los misioneros encontraron en los pueblos indígenas precisamente a unas personas que eran capaces de representar papeles diferentes en lo que es una acción dramática, representar también desde el punto de vista musical el mensaje que se pretende trasladar y que acompaña también a la dicción, a la comunicación verbal. Es un momento en el que las ideas europeas se van a teñir también a través del misticismo de indigenistas. Es un momento de pugna, donde los modelos venidos del viejo continente se van a intentar adecuar también al nuevo. Es un momento de pugna entre el eurocentrismo, es decir, esta posición en la que se hace valer al territorio del viejo continente como el más poderoso, frente al del indigenismo, donde se espera de ellos una asimilación y también una comprensión de cara a la comunicación. Contamos, en efecto, con un pueblo lleno de gran sensibilidad, artistas que conocen muy bien los fundamentos de la carpintería, de la danza, de la música, que tienen una memoria, como destacó Bartolomé de las Casas, imponente, que permite lo que es el recuerdo del papel representado dentro de la pieza teatral. Estos indígenas, estos artistas, hicieron esa labor de comunicación junto a los misioneros, pero lo hicieron desde la perspectiva que habíamos planteado al inicio de nuestra intervención del mestizaje, es decir, a través del sincretismo. La mejor manera de mostrar a un indígena lo que representan conceptos como Jesús y como la cruz es hacerlo representar con su propia indumentaria y con su propio comportamiento, presencia. La mejor manera de representar lo que es la Santísima Virgen a los pueblos indígenas es hacerla vestida de unos ropajes decorados, luminosos, donde el sol parece que arropa precisamente
a su humanidad. La mejor manera es hacerlo con sus propias artes, con sus propias técnicas, con sus propios rostros y con sus propios recursos. Piensen ustedes que toda esta labor que va a ayudar a los traductores, tanto para llevar a cabo la representación de obras teatrales, de autos sacramentales venidos de la península, piensen ustedes en que todas estas herramientas que van a estar en manos de los misioneros y también de los conquistadores van a hacer posible la traducción. ¿Y qué va a pasar en el terreno de la interpretación? La interpretación tiene también una deuda contraída con la comunicación no verbal. El caso del jesuita Pedro Claver, que fue elevado a los altares unos años poco después de su muerte, que vivía en Cartagena de Indias, que recibía las barcazas provenientes de África, donde entraban los negros esclavos que después iban a poblar el nuevo continente americano, es un caso muy singular, muy interesante. Fíjense ustedes, para que el Vaticano asintiera y concediera la santidad de este personaje, de Pedro Claver, se tuvo que servir de todo un amplio proceso, de unos documentos que tuvieron que completar las personas testigos de su vida, que le habían conocido. Pues miren ustedes, unos seres que más han colaborado precisamente en el reconocimiento de la santidad de Pedro Claver fueron precisamente los intérpretes negros. ¿Y esto por qué? Porque a ellos se solicitaba información también sobre el comportamiento de este misionero, sobre las primeras acciones del padre Claver cuando ellos llegaban en barcos venidos de el Congo, venidos de los pueblos Wolof, de otras etnias de África. La explicación que los intérpretes negros daban sobre el trabajo realizado con Pedro Claver es para los investigadores en la interpretación un documento fundamental, porque no solamente nos habla de las cualidades humanas del personaje o de su historia, sino de la manera en que les hacía trabajar a ellos, a estos intérpretes, para recibir a su vez a otros esclavos que iban a llegar a Cartagena de Indias. Una de las primeras cosas, por ejemplo, que hacía el padre Claver, según los esclavos, era ofrecerles regalos para ganar su confianza. Ven ustedes cómo el regalo es uno de los primeros signos, símbolos de comunicación no verbal. Y dicen los intérpretes negros, narraban los citados intérpretes como el padre Claver, después de haber hecho todo lo dicho, arriba en los navíos, distribuía los regalos que llevaba a los negros, entregándolos a los enfermos con su propia mano y metiéndoles los bocados en la boca para que los comieran y se consolaran. Como al puerto de Cartagena arribaban los esclavos, se nos cuenta también en este proceso. Instruía a los esclavos a través de los intérpretes, animándolos para que no temieran y avisándoles que iban a tierras muy buenas y que en ellas no recibirían ningún daño. Antes, si se comportaban bien, encontrarían amos muy buenos que los amarían, los tratarían con cariño y tendrían mucho cuidado de ellos. Les decía también
que ya había hablado a los que los transportaban para que tuvieran gran cuidado de ellos. Y en efecto, responsabilizaba a estos de la obligación que tenían de cuidar a los esclavos y ellos se lo prometían. La posición en la que el padre Claver colocaba a los esclavos negros para poder interpretar a otros provenientes de África, los escapularios que les ofrecían para que se los regalaran también a estos, las reacciones que tenían los intérpretes con los atendidos, eran indispensables para producir una interpretación de garantía y de calidad que permitiera también la confianza de los esclavos en ese momento precisamente de la recepción. Para actos determinados de administración de sacramentos, como por ejemplo el bautismo, se nos dice precisamente en este proceso de beatificación: para administrar el bautismo se ponía en la mitad del navío, rodeado de los esclavos, y por medio de los intérpretes les decía que había venido para ser padre de todos y para que fueran bien recibidos en la tierra de los blancos donde habían llegado, dándoles muchas otras razones y palabras de amor y de celo para quitarles el temor que esta pobre gente siempre tiene, pues creen que los blancos los traen a su tierra para matarlos y hacer de ellos manteca, de lo cual los convence el diablo en sus países. Estos son los grandes asuntos que conocemos a través del proceso de beatificación de Pedro Claver. Estas son las grandes herramientas que desde el punto de vista no verbal se van a utilizar en el ámbito de la interpretación y sobre todo en el tráfico de esclavos. Estos son en definitiva los procedimientos para hacer posible la traducción y la interpretación en el Nuevo Mundo. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario. Bien, terminamos puntualmente, entonces, para que puedan acudir al resto de sus clases a las 12 del mediodía aquí en España. Les citamos entonces para esta tarde a las 5 horas de Madrid, también a todos, para escuchar las ponencias del turno de esta misma tarde. Así que muchas gracias. Hasta las 5.